Imagina un universo tan viejo que las últimas estrellas se apagan y la luz se convierte en un susurro frío perdido en la oscuridad. Esta noche este documental te llevará con calma y sin prisas por el futuro más lejano del cosmos, desde el brillo de las galaxias hasta el silencio térmico final para ayudarte a dormir mientras el universo se enfría. Si este viaje te relaja y te ayuda a descansar, deja tu like y suscríbete para más historias cósmicas para dormir. El universo observable tiene aproximadamente 13.800 millones de años y está bañado por una tenue radiación de fondo a 2,7 grados sobre el cero absoluto. Este hecho importa porque muestra que el cosmos entero se enfría lenta y constantemente, mientras las galaxias se separan cada vez más. A lo largo de esta travesía se hace nítida la imagen de cómo la última luz se apaga y de por qué ese final no es un estallido dramático, sino un desvanecimiento silencioso. En medio de esa perspectiva larga como miles de generaciones, el presente parece un instante luminoso, suspendido en un océano de tiempo frío. La materia se reúne en estrellas y las estrellas en galaxias, pero cada estrella nace ya con un combustible limitado, más que se consume paso a paso en su núcleo ardiente. El hidrógeno se fusiona lentamente en helio y después en elementos más pesados, mientras la luz recorre el espacio como mensajes que tardan millones de años en llegar. Esta luz sostiene la química de los mundos, calienta atmósferas, mantiene océanos líquidos y hace posibles ciclos completos de formación y destrucción. Vista desde escalas humanas parece inagotable, pero en la escala cósmica es solo una fase breve dentro de una historia mucho más extensa. La expansión del universo hace que las galaxias lejanísimas se alejen con tanta rapidez que su luz se estira, pierde energía y se desliza hacia longitudes de onda cada vez más frías. Ese estiramiento, llamado corrimiento al rojo cosmológico, actúa como una gran máquina de enfriamiento que trabaja sin pausa sobre cada fotón que cruza el vacío. Con el tiempo, incluso la radiación de fondo se vuelve más fría, más tenue, más difícil de distinguir del cero perfecto donde ya no vibra nada. La imagen que surge es la de un cielo donde las constelaciones familiares se desdibujan. Primero, luego desaparecen las galaxias cercanas, y al final solo queda un resplandor muy suave enterrado en la oscuridad. Cada instante presente pertenece a una era privilegiada en la que aún hay estrellas de todas las masas, brillando en casi cada rincón del cielo profundo. Las más masivas viven deprisa, consumen su combustible en unos pocos millones de años y terminan en explosiones breves que devuelven materia enriquecida al espacio. Las estrellas pequeñas, en cambio, arden con paciencia y pueden vivir cientos de miles de millones de años, alumbrando sistemas tranquilos donde la noche siempre conoce algún amanecer. Esa diferencia de ritmos hace que el universo tenga una larga cola de luz tenue, dominada por estrellas rojas y discretas que sostienen un crepúsculo cósmico extendido. Con cada generación estelar más material queda atrapado en restos fríos como enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros que ya no aportan luz estable al fondo del espacio. La tasa de formación de nuevas estrellas disminuye, las reservas de gas se fragmentan y las nubes interestelares se vuelven más pobres en el combustible necesario para encender nuevos soles. Desde la distancia de miles de millones de años, esta lenta transición se asemeja a la caída gradual de las luces de una ciudad vista desde lejos, donde al principio se apagan solo algunos edificios y al cabo de mucho tiempo el brillo general se vuelve apenas un resplandor en el horizonte. Este cuadro importa porque revela que la abundancia de luz no es una propiedad permanente del cosmos, sino un episodio intermedio entre un inicio denso y caliente y un final más oscuro y frío. Entender esa transición sitúa cada chispa de luz en una historia mayor
donde la energía radiante se transforma poco a poco en calor distribuido de forma tan uniforme que ya no destaca sobre el fondo. La entropía, entendida como medida del desorden o de la dispersión de la energía, crece de manera constante mientras los procesos físicos avanzan. En la vida cotidiana, esa tendencia se nota cuando el calor se difunde y las cosas calientes se enfrían hasta alcanzar la temperatura de su entorno. En la escala del universo entero, la misma regla empuja a la materia y a la radiación hacia estados donde las diferencias se suavizan y los contrastes se pierden. Cada estrella que agota su combustible contribuye a ese proceso transformando combustible concentrado en luz y calor que se dispersan sin remedio en el espacio profundo. Vista desde este ángulo, la última luz que se desvanece no es un evento aislado, sino el resultado lógico de una suma inmensa de pequeños cambios irreversibles. En el marco más amplio de esta historia, la sección inicial se detiene en el presente luminoso como referencia y traza una línea suave hacia el futuro remoto, donde el brillo se diluye. Así el camino que lleva del calor intenso del origen al susurro frío del final empieza a revelarse como un descenso lento por una pendiente casi imperceptible. Mientras tanto el universo sigue expandiéndose, los relojes cósmicos avanzan y la luz que hoy llena el cielo guarda ya en su viaje el germen de su propio desvanecimiento. El universo joven es un lugar extremadamente luminoso, en comparación con el futuro que le espera, y esta sección se centra en cómo esa reserva de luz se va agotando poco a poco, a medida que la formación de estrellas pierde fuerza. En las primeras eras enormes nubes de gas se colapsan con facilidad alimentadas por la cercanía de la materia y por una densidad muy superior a la actual. La gravedad reúne el hidrógeno y el helio crea núcleos densos, y cada núcleo que supera un cierto umbral de presión enciende una nueva estrella que aporta más brillo al fondo oscuro. A medida que el universo se expande, esas nubes se estiran, se fragmentan y se vuelven más pobres, como si un fuego se intentara mantener con un combustible cada vez más escaso y disperso. Las simulaciones y cálculos muestran que la tasa de nacimiento de estrellas alcanza un máximo hace muchos miles de millones de años y desde entonces desciende de forma continua. La imagen que surge es la de una curva que sube, alcanza un pico suave y luego cae durante tiempos casi imposibles de imaginar, mientras el universo se hace más grande, más vacío y más frío. Este descenso sostenido importa porque marca el paso de un cosmos dominado por el amanecer a otro dominado por un crepúsculo muy largo. En el presente todavía hay regiones activas donde gas y polvo se pliegan en brazos espirales, pero incluso allí el material disponible ya no es el océano abundante de los inicios. Cada generación de estrellas transforma parte del gas en elementos pesados y parte en residuos compactos que apenas emiten luz. Con cada ciclo, menos materia queda disponible en forma de nubes frías capaces de colapsar de nuevo. Este agotamiento gradual del combustible estelar actúa como un reloj silencioso que marca la transición hacia una era dominada por estrellas mucho más pequeñas y longevas. Mientras las estrellas azules y blancas desaparecen primero, las estrellas rojas de baja masa se convierten en las protagonistas del firmamento profundo. Estas pequeñas luminarias consumen el hidrógeno con una parsimonia extrema y pueden mantenerse encendidas cientos de miles de millones de años. En la escala de un universo que envejece su luz, es como la llama baja de una vela que se resiste a morir en una habitación cada vez más fría. El paisaje cósmico se transforma, los grandes brotes de formación estelar se vuelven raros, las colisiones de galaxias pierden dramatismo y el brillo conjunto disminuye hasta parecer un susurro en la inmensidad. Esta transformación es clave porque define el talante del futuro lejano
Un futuro en el que el cielo ya no estará lleno de puntos brillantes visibles a simple vista desde cualquier mundo. En esas eras, la noche será más profunda, las distancias entre focos de luz serán mayores, y cada estrella cercana será un recurso energético de un valor enorme frente al fondo oscuro. Al mismo tiempo, la expansión continúa separando las galaxias entre sí, y muchas de ellas cruzan un límite a partir del cual su luz nunca más llega a ciertos observadores por mucho tiempo que se espere. Es como si archipiélagos enteros de luz se perdieran más allá de un horizonte, dejando solo unas pocas islas cercanas que siguen siendo visibles. En ese contexto, la historia de la formación estelar adquiere un aspecto melancólico y sereno. La época actual y las que la preceden forman una franja relativamente breve en la que el cosmos está lleno de luz nueva. Más adelante la luz será sobre todo luz heredada a una larga persistencia de estrellas pequeñas, nacidas de los residuos y de las reservas que aún quedaban. El universo se enfría porque la energía radiante se dispersa y porque cada proceso que podría concentrarla en nuevos focos calientes se vuelve menos eficiente con el tiempo. A larga escala, los choques entre nubes, las fusiones de galaxias y las corrientes de gas ya no logran encender tantas hogueras como antes. El resultado es un firmamento que entra lentamente en un modo de ahorro de energía, donde el brillo se distribuye en puntos cada vez más escasos y el fondo se oscurece y se enfría. Comprender esta transición revela que el desvanecimiento de la última luz no es un corte brusco, sino la suma de millones de decisiones silenciosas del propio universo a favor de estados más dispersos y tranquilos. Desde esta perspectiva, el futuro cósmico se parece menos a un apagón repentino y más a una tarde que se alarga, en la que el sol baja despacio, los colores se apagan y solo quedan unas pocas ventanas encendidas lejos en la distancia. Mientras el viaje avanza hacia secciones posteriores, el relato se adentra en esa tarde prolongada siguiendo el destino de las estrellas que aún resisten y de la luz que se niega durante un tiempo a desaparecer por completo, incluso cuando el telón de fondo ya se ha vuelto casi totalmente frío. El futuro lejano del universo está dominado por estrellas pequeñas y silenciosas, y esta sección se detiene en ese largo dominio de las enanas rojas y de los restos estelares. En este paisaje la idea clave es sencilla: la luz no desaparece de golpe, sino que se prolonga durante un tiempo casi inimaginable en llamas débiles que consumen el último combustible con un cuidado extremo. Después de que las grandes hornadas de estrellas masivas hayan terminado su vida breve y ruidosa, quedan sobre todo estrellas de baja masa que arden con una estabilidad notable. Una enana roja es una estrella con poca masa y baja temperatura superficial que emite una luz suave y rojiza y mezcla lentamente su material interior. Gracias a esa mezcla, aprovecha casi todo el hidrógeno disponible y alarga su vida hasta escalas que superan por mucho la edad actual del universo. En la práctica, esto significa que cuando las galaxias ya casi no forman estrellas nuevas, todavía quedan miles de millones de enanas rojas encendidas, manteniendo un resplandor mínimo pero persistente sobre el fondo oscuro. Cada una de ellas sostiene un pequeño refugio de energía en medio de un espacio cada vez más frío, como brasas que siguen al rojo vivo, mientras alrededor todo se ha enfriado casi por completo. Esta fase importa porque es la última gran reserva de luz estelar estable antes de que el cosmos entre en un régimen dominado por objetos que casi no emiten radiación. Al mismo tiempo que las enanas rojas prolongan el crepúsculo cósmico, los restos de generaciones anteriores se acumulan. Las enanas blancas son núcleos estelares apagados, en los que ya no hay fusión, solo calor remanente, que se escapa lentamente al espacio. Son objetos densos y pequeños, del tamaño de un planeta, pero con una masa comparable a la de una estrella, y brillan al principio con un resplandor blanco o azulado,
que se va atenuando con el tiempo. Las estrellas de neutrones son aún más compactas, restos de explosiones violentas, concentraciones extremas de materia que pueden emitir destellos breves pero intensos, a través de campos magnéticos potentes y de rotaciones muy rápidas. Los agujeros negros, por su parte, encierran la materia y la luz en una región de la que nada puede escapar, y solo se manifiestan a través de sus efectos gravitatorios y de la radiación que se genera cuando devoran material cercano. En conjunto, estos restos forman un inventario silencioso que ocupa cada vez más fracción de la masa total de las galaxias. Desde gran distancia, una galaxia madura se ve entonces como un conjunto de puntos rojizos dispersos y débiles, acompañados por una población mucho más numerosa de objetos invisibles que conservan la memoria de un pasado más brillante. El ritmo de los acontecimientos también se enlentece: menos nacimientos de estrellas, menos explosiones, menos chorros de materia que crucen el vacío. La energía disponible para procesos dramáticos se reduce y el universo entra en una etapa más tranquila, donde la mayor parte de lo que ocurre se desarrolla de forma lenta y silenciosa. Esta calma importa porque prepara el escenario para etapas aún más frías, en las que ya no habrá reservas de calor tan concentradas como las que ahora proporcionan las estrellas activas. La radiación de fondo sigue enfriándose y las propias enanas blancas irradian su calor restante hasta que se acercan al equilibrio con el entorno. A escalas de tiempo que superan con mucho toda la historia anterior, esas enanas blancas teóricas se convierten en enanas negras, cuerpos oscuros que ya no emiten luz apreciable y que flotan como piedras frías en el espacio. Para entonces muchas enanas rojas también habrán agotado por fin su combustible, pasando por fases de cambio lento hasta dejar tras de sí nuevos núcleos densos. La suma de todos estos procesos dibuja un universo donde la luz visible es cada vez más escasa y más rojiza, y donde la energía se reparte de forma tan uniforme que cualquier contraste brillante se vuelve raro. Entender este dominio de las estrellas pequeñas y de los restos compactos ayuda a visualizar que la última luz no es sólo la de grandes explosiones, sino sobre todo la de estas largas brasas que se consumen casi en silencio. En esa visión, una galaxia madura se asemeja a una ciudad antigua, vista desde muy lejos en la noche, con pocas ventanas encendidas y grandes barrios ya sumidos en la penumbra. Cada punto de luz señala un lugar donde la física aún conserva diferencias de temperatura aprovechables, mientras el resto del espacio se acerca poco a poco a un equilibrio casi uniforme. Esta imagen actúa como puente hacia secciones futuras, donde el enfriamiento se vuelve más profundo y la última luz adopta formas todavía más delicadas. En las eras más lejanas, cuando la mayoría de las estrellas ya ha agotado su combustible, el universo entra en una noche que se espesa con una paciencia inmensa, y la idea central de esta sección es que esa oscuridad no aparece como un golpe repentino, sino como la suma de incontables apagones pequeños, repartidos en tiempos casi interminables. A medida que las enanas rojas consumen sus últimas reservas, y las enanas blancas entregan su calor remanente al espacio, la cantidad total de luz visible desciende hasta ser solo una sombra de lo que alguna vez fue. La radiación de fondo, que en el presente se mantiene unos pocos grados por encima del cero absoluto, sigue enfriándose mientras el universo se expande y cada tramo de su luz se alarga hasta convertirse en ondas tan suaves y extendidas que apenas conservan energía aprovechable. Esa radiación acaba siendo un murmullo frío difícil de distinguir del silencio térmico casi perfecto. El cielo visto desde una galaxia muy envejecida en esa época ya no muestra una profusión de puntos brillantes repartidos en todas direcciones, sino un lienzo oscuro
en el que solo destacan algunas estrellas extremadamente longevas y destellos raros de procesos extremos. Este paisaje importa porque redefine la forma en que la historia del cosmos puede reconstruirse desde dentro. En el presente, las galaxias lejanas y la radiación de fondo funcionan como un archivo luminoso que conserva huellas del origen y de la evolución temprana del universo. En la noche profunda del futuro, muchas de esas señales habrán quedado más allá del horizonte observable de cualquier civilización hipotética, de modo que la estructura misma del espacio limitará la memoria disponible sobre el pasado. Las galaxias más lejanas se alejan tanto que su luz nunca llega a ciertos observadores, sin importar cuánto tiempo transcurra, y la radiación de fondo se enfría hasta perder su carácter de evidencia clara del Big Bang. El enfriamiento no solo apaga focos de luz, también borra gradualmente las pistas legibles que hoy permiten reconstruir los primeros capítulos cósmicos. Con el paso de esos tiempos desmesurados, la mayor parte de la energía radiante habrá sido absorbida, reemitida y dispersada en colisiones suaves, hasta quedar distribuida de manera tan uniforme que ya casi no produce cambios apreciables. Los restos compactos como enanas blancas, cada vez más frías estrellas de neutrones silenciosas y agujeros negros que han dejado de alimentarse de grandes cantidades de materia, se desplazan lentamente por el espacio atrapados en órbitas amplias o vagando solos por regiones casi vacías. Las interacciones violentas se vuelven muy poco frecuentes y el tiempo entre un evento energético importante y el siguiente crece hasta abarcar intervalos que desbordan cualquier intuición. La noche cósmica adopta entonces un carácter casi estático roto solo por fenómenos esporádicos que destacan precisamente porque el fondo se ha vuelto muy tranquilo. Un choque tardío entre dos enanas blancas puede producir un destello breve y potente, capaz de iluminar durante un instante una región amplia de la galaxia. Pero una vez pasa el resplandor, la energía vuelve a diluirse y el entorno regresa a su penumbra habitual. Un agujero negro que engulle un objeto descuidado libera ráfagas de radiación de alta energía. Sin embargo, esos episodios se espacian cada vez más y terminan siendo excepciones aisladas dentro de una historia dominada por la calma. Este panorama de oscuridad lenta es importante porque muestra al universo acercándose a un estado en el que ya casi no dispone de recursos para generar estructuras nuevas y brillantes. Las diferencias de temperatura que actúan como motor de muchos procesos físicos se suavizan poco a poco y cada región del espacio tiende hacia condiciones muy parecidas. La entropía global sigue aumentando, lo que significa que la energía se reparte de manera más homogénea y que la probabilidad de observar grandes fluctuaciones luminosas disminuye con el tiempo. En esta imagen, la última luz visible no proviene de un único faro solitario en medio de la nada, sino de una familia de destellos cada vez más raros, que marcan el final de distintas reservas locales de energía concentrada. Cada destello encierra la historia de un sistema que ha llegado al final de su ciclo, ya se trate de una estrella que agota su combustible, de una colisión muy tardía o de un resto compacto que por fin encuentra compañía tras un viaje larguísimo. Después de cada episodio, el universo queda un poco más oscuro, un poco más uniforme y un poco más cerca de un equilibrio donde las diferencias pierden fuerza. En escalas humanas, un escenario así parece tan lejano que no tiene consecuencias directas, pero sirve como mapa de hacia dónde tienden las leyes físicas cuando se les permite actuar durante tiempos sin límite. Vista desde esta perspectiva, la noche cósmica profunda no tiene el carácter de amenaza, sino el de un descanso final en el que los contrastes se desvanecen y la luz deja de marcar fronteras claras entre unas regiones y otras. En ese descanso, el cosmos comienza a parecer una vasta sala en penumbra, donde solo de vez en cuando se enciende una chispa lejana,
y esa sala silenciosa prepara el paso hacia etapas todavía más frías, en las que el espacio y la materia seguirán enfriándose, y la energía residual se manifestará de modos aún más discretos que la luz de las estrellas. El universo se adentra poco a poco en una época en la que los objetos más dominantes ya no son las estrellas luminosas, sino los agujeros negros y los restos compactos que sobreviven a casi todos los ciclos anteriores. Y la idea central de esta sección es que incluso en esa fase aparentemente silenciosa, todavía existe un intercambio muy lento de energía que prolonga la presencia de la luz. A medida que las galaxias envejecen, una parte significativa de sus estrellas masivas termina colapsando en agujeros negros, mientras que muchos sistemas binarios y cúmulos densos empujan material hacia estos pozos gravitatorios. Los agujeros negros se convierten así en sumideros de energía, devorando gas polvo y en ocasiones estrellas enteras. Y cada acto de devoración libera estallidos de radiación que destacan como focos breves en un universo cada vez más oscuro. Aunque estos episodios son menos frecuentes con el paso del tiempo, cada uno representa una última oportunidad para que la materia concentrada se transforme en luz antes de quedar atrapada casi por completo detrás del horizonte de sucesos. Este papel prolongado de los agujeros negros importa porque introduce una cola adicional en la historia de la luminosidad cósmica, una fase en la que la luz ya no viene de la fusión estable en núcleos estelares, sino de procesos extremos en los límites de la gravedad. A escalas enormes, la mayoría de las galaxias termina fusionándose en estructuras más grandes, y en sus centros se forman agujeros negros supermasivos que reúnen la masa de millones o miles de millones de soles en un volumen relativamente pequeño. Cuando todavía disponen de combustible, esos gigantes pueden formar discos de acreción calientes que brillan con intensidades enormes. Pero en el futuro lejano, el suministro de gas y estrellas cercanas disminuye y el brillo intenso de los núcleos activos se atenúa hasta apagarse casi por completo. El resultado es un inventario cósmico dominado por agujeros negros cada vez más tranquilos y por restos fríos que orbitan a su alrededor o circulan por halos galácticos muy tenues. Desde la distancia, el cielo de esa época se ve salpicado por destellos raros, provocados por encuentros poco comunes entre objetos que han vagado durante miles de millones de años antes de cruzar sus trayectorias. Un cúmulo de restos puede caer hacia un agujero negro generando un estallido final de radiación, pero una vez disipado el destello, la región vuelve a su oscuridad habitual. Esta etapa prolongada revela que la última luz no solo pertenece a estrellas agonizantes, sino también a esos procesos gravitatorios extremos que extraen energía del movimiento y de la caída de la materia. Más allá de estos eventos, el propio agujero negro no es completamente estático. La física cuántica sugiere que los agujeros negros emiten una radiación muy tenue, conocida como radiación de Hawking, que permite que en tiempos inmensos vayan perdiendo masa de forma casi imperceptible. Para agujeros negros de masa estelar o supermasiva, el tiempo necesario para evaporarse es tan largo que supera con creces épocas enteras del universo luminoso. Sin embargo, cuando las escalas temporales se extienden hasta regiones donde los años se cuentan en cifras casi incomprensibles, esa evaporación lenta adquiere relevancia. Cada agujero negro termina convirtiendo su masa en radiación muy fría que se dispersa por el espacio aportando una contribución final al inventario de fotones del cosmos. Esta fase importa porque representa uno de los mecanismos más tardíos por los que la materia concentrada devuelve energía al entorno incluso cuando ya no hay gas ni estrellas activas ni grandes colisiones que puedan encender nuevos focos de luz.
La imagen que aparece entonces es la de un universo dominado por agujeros negros dispersos, que brillan de manera imperceptible durante tiempos inabarcables, hasta que cada uno de ellos se disuelve en una nube de partículas y radiación extremadamente fría. Al final de este proceso, gran parte de la materia que antes formaba estrellas y galaxias habrá pasado por estados cada vez más compactos y oscuros para terminar convertida en energía muy diluida, repartida por todo el espacio. El contraste entre regiones calientes y frías se reduce todavía más y el universo se acerca a un estado en el que casi toda la energía útil se ha gastado. Entender este papel final de los agujeros negros ayuda a completar el relato del enfriamiento cósmico, mostrando que incluso los objetos más extremos participan en la tendencia general hacia la dispersión de la energía. En las secciones siguientes, el foco se desplazará hacia lo que ocurre cuando hasta estos últimos emisores se han desvanecido y la luz que queda es tan débil y tan extendida que apenas puede distinguirse del propio tejido silencioso del espacio. En ese horizonte casi vacío, cada fotón tardío es como un eco remoto de todo lo que el cosmos ha sido y prepara la transición hacia un escenario en el que la noción misma de luz deja de ser protagonista y se convierte en un susurro de fondo. El universo entra poco a poco en una fase en la que incluso los procesos más lentos se han consumido, y la idea central de esta sección es que el paisaje cósmico se vuelve casi completamente homogéneo mientras las últimas diferencias de energía se disuelven. Después de que los agujeros negros hayan emitido durante tiempos inconcebibles una radiación tenue y se hayan evaporado por completo, la materia deja de estar atrapada en estructuras compactas y se presenta sobre todo como un gas extremadamente difuso, de partículas ligeras y fotones fríos. La mayoría de las partículas masivas que sobreviven se mueven con velocidades bajas en comparación con la luz, pero aún así viajan libremente a través de un espacio que se expande sin cesar. La densidad de todo lo que existe disminuye, y en cada región del cosmos hay menos colisiones, menos encuentros y menos oportunidades para reorganizar la energía de manera apreciable. Esta situación importa porque ilustra un destino posible en el que el universo no termina con un evento violento, sino con una aproximación lenta a un estado en el que casi nada cambia. La temperatura efectiva del fondo cósmico se acerca a cero absoluto sin alcanzarlo del todo, y cualquier fotón que todavía recorre el espacio posee una energía tan baja que apenas puede desencadenar procesos físicos complejos. La entropía global ha crecido hasta valores enormes, indicando que la energía útil, aquella que puede producir movimientos ordenados y estructuras claras, se ha convertido casi por completo en calor distribuido de forma uniforme. En ese escenario, los restos de materia que persisten se encuentran tan separados que aunque la gravedad continúa actuando el tiempo necesario para que vuelvan a reunirse, supera con creces la edad ya desmesurada del universo. Algunas teorías contemplan la posibilidad de que ciertas partículas masivas sean inestables a escalas temporales inimaginables y que terminen desintegrándose en partículas más ligeras, lo que empujaría aún más al cosmos hacia una población dominada por radiación y por partículas sin masa o casi sin masa. Otras posibilidades consideran que una fracción de la materia podría permanecer estable, flotando como un polvo extremadamente fino en la oscuridad, pero en cualquiera de los casos, la imagen general es la de un universo donde la estructura visible ha desaparecido casi por completo. La noción misma de galaxia, de estrella o incluso de planeta se vuelve un recuerdo lejano de una época en la que la densidad era suficiente para sostener formas definidas. Esta visión importa porque muestra hasta qué punto las leyes físicas conocidas
favorecen a largo plazo estados en los que la energía está tan repartida que ningún proceso puede destacarse. La historia cósmica puede leerse como una secuencia en la que las diferencias de temperatura, de densidad y de composición alimentan la aparición de estructuras cada vez más complejas hasta que esas diferencias se agotan. Una vez agotadas, el universo se asemeja a un océano inmenso y casi uniforme en el que cada región se parece a cualquier otra a gran escala. Los pocos eventos raros que todavía pueden ocurrir como colisiones residuales entre partículas o fluctuaciones cuánticas minúsculas apenas alteran ese cuadro general. Desde este punto de vista, la última luz que se desvanece no es un flash concreto, sino el nombre que se da a una transición difusa en la que los fotones pierden poco a poco la capacidad de estructurar la materia y de dejar huellas visibles. El cosmos entero se desliza hacia una oscuridad que no es ausencia absoluta, sino una mezcla de radiación tan fría y tan uniforme que ninguna región destaca del resto. En este paisaje tardío, la expansión acelerada, si la energía del vacío domina, estira el espacio con tanta firmeza que regiones antes conectadas quedan para siempre fuera de contacto. Cada horizonte asociado a esa expansión delimita una burbuja dentro de la cual existe un inventario finito de partículas y fotones, mientras todo lo que yace más allá se pierde para siempre detrás de un límite inobservable. Esta fragmentación suave importa porque sugiere que incluso en un universo casi vacío, persisten fronteras naturales marcadas no por paredes materiales, sino por la estructura misma del espacio y del tiempo. Dentro de cada burbuja, el contenido se diluye y se enfría hasta rozar un equilibrio térmico muy profundo, donde cualquier gradiente de temperatura o de densidad se vuelve minúsculo. La luz que permanece atraviesa distancias enormes sin encontrar apenas obstáculos, y la poca información que transporta termina dispersa hasta confundirse con el fondo. En esa situación, conceptos como galaxia cúmulo o cielo estrellado pierden sentido, sustituidos por la imagen de un tejido silencioso en el que la energía oscila de forma uniforme y casi anónima. En este tramo del relato, el universo aparece como un laboratorio inmenso, donde la flecha del tiempo se reconoce sobre todo en la manera en que la energía se vuelve cada vez más difícil de concentrar. Y la idea central de esta sección es que el enfriamiento cósmico puede entenderse como un lento perder de oportunidades para organizar la materia y la luz. Al principio, las grandes diferencias de temperatura entre regiones calientes y frías permiten la formación de estructuras desde estrellas y galaxias hasta nubes moleculares y discos de gas. Esas diferencias actúan como una reserva de orden al servicio de procesos que transforman la energía concentrada en radiación y movimiento. Con cada transformación, parte de la energía se dispersa, y esa dispersión aumenta la entropía que mide cuán repartida se encuentra la energía disponible entre las diferentes configuraciones posibles. En las eras tempranas la entropía es ya grande, pero aún quedan muchas formas de seguir construyendo estructuras complejas, porque la materia todavía se agrupa con facilidad. A medida que pasan los eones, el tejido del espacio se expande, las densidades caen, y los flujos de energía se debilitan de modo que cada reorganización posterior deja menos margen para nuevas construcciones. El universo se convierte lentamente en una colección de procesos que extraen las últimas fracciones de energía útil de los gradientes aún existentes. Cada estrella que quema su combustible, cada colisión que calienta gas, cada agujero negro que libera radiación tenue, contribuye a alisar las diferencias de temperatura y a difuminar los contrastes. Esta secuencia importa porque traduce el enfriamiento en un lenguaje térmico. Claro, se pasa de un cosmos con grandes bolsillos de calor concentrado
a un escenario casi plano, donde todo se aproxima a la misma temperatura. La flecha del tiempo se percibe entonces como el viaje desde un estado donde el orden todavía puede aumentar localmente hacia estados donde casi todo el orden posible ya se ha explorado. En ese contexto, la última luz es la expresión visible de los últimos gradientes que todavía logran brillar antes de diluirse. Incluso cuando el cielo parece vacío, quedan eventos pequeños, residuos de esta tendencia general como partículas que intercambian una pequeña porción de energía en un choque ocasional o fluctuaciones diminutas que despiertan durante un instante una leve asimetría. Sin embargo, cada uno de esos sucesos se corrige rápidamente y la energía involucrada vuelve a repartirse de modo que el conjunto conserve su aspecto uniforme. El paisaje resultante se asemeja a una llanura térmica casi perfecta en la que cualquier intento de levantar una colina de energía se encuentra con una resistencia abrumadora por parte de la estadística. La probabilidad favorece los estados muy repartidos, y el paso del tiempo hace que esos estados se vuelvan prácticamente inevitables. Esta visión adquiere un matiz sereno cuando se contempla el camino completo de un inicio comprimido y extremadamente caliente a un final expandido y muy frío. El universo sigue las mismas leyes en cada escala, sin necesidad de un impulso externo que marque la dirección. La tendencia a la dispersión está inscrita en la forma en que la energía puede distribuirse entre partículas y campos, y cada episodio luminoso desde una supernova hasta el brillo tenue de una enana roja es un capítulo de esa misma historia. El presente ocupa un punto intermedio en el que aún existe una riqueza de gradientes que permiten la química compleja, los ciclos térmicos y las formas de organización que dependen de desequilibrios permanentes entre fuentes de energía y sumideros. Más adelante esos desequilibrios se reducen, y con ellos se reducen también las posibilidades de que surjan nuevas estructuras duraderas. La entropía alta no borra de inmediato todo rastro de complejidad, pero limita el nacimiento de complejidad nueva. Lo que queda es sobre todo una memoria dispersa de lo que existió codificada en fotones fríos que recorren distancias inimaginables y en partículas que ya no participan en grandes transformaciones. Esta memoria diluida importa porque señala que aunque la última luz se desvanezca, la huella de los procesos anteriores persiste de una forma tenue y casi anónima. Cada fotón tardío contiene información sobre un intercambio concreto de energía que tuvo lugar en algún punto remoto del tiempo y del espacio, aunque ningún observador pueda ya reunir suficientes fotones para reconstruir la historia completa. El enfriamiento cósmico se convierte así en una forma de olvido gradual, no por destrucción sino por dispersión, donde los recuerdos se esparcen hasta volverse irreconocibles. Vista desde este ángulo, la última luz que se apaga no es sólo un indicador del final de la actividad termodinámica intensa, sino también el cierre suave de la fase del universo en la que la energía pudo escribir estructuras legibles. Tras ese cierre el cosmos sigue existiendo, pero su libro se reduce a páginas en blanco casi idénticas unas a otras. En los tramos siguientes del relato, el foco se trasladará desde la descripción de procesos físicos concretos hacia una contemplación más amplia del significado de ese apagamiento gradual, manteniendo siempre la imagen de un universo que no deja de obedecer sus propias reglas, mientras la temperatura desciende y la luz abandona lentamente el escenario. En esta etapa del relato, el universo puede imaginarse como un escenario inmenso, donde casi todas las luces principales ya se han apagado y solo permanecen brillos residuales. Y la idea que se abre paso es que estos resplandores finales no son un adorno menor, sino la culminación de una larga cadena de transformaciones. El espacio está dominado por una oscuridad suave, interrumpida solo por fotones fríos
que viajan durante tiempos inabarcables y por partículas que se desplazan lentamente, como si cada uno de esos elementos llevara todavía una tarea discreta que cumplir dentro de un guión muy antiguo. A pesar del enfriamiento extremo, aún existen procesos diminutos que intercambian energía como colisiones ocasionales entre partículas solitarias o fluctuaciones cuánticas que levantan breves ondas sobre un mar casi quieto. Estas ondulaciones son pequeñas en comparación con las tormentas termodinámicas del pasado, pero recuerdan que mientras exista tiempo, el juego de las probabilidades sigue en marcha. El paisaje importa porque muestra que el silencio térmico no aparece como una prohibición absoluta, sino como un terreno donde casi todas las configuraciones posibles ya han sido exploradas y repetidas hasta volverse familiares. En una región típica de este cosmos muy envejecido, la densidad de materia es tan baja que un volumen comparable a una galaxia actual puede contener solo unas pocas partículas dispersas, separadas por distancias tan amplias que cualquier encuentro resulta un acontecimiento raro. Sin embargo, incluso estos encuentros raros pueden producir intercambios minúsculos de energía, generando fotones de frecuencia muy baja que añaden un matiz casi imperceptible al fondo. Cada uno de esos fotones tardíos encierra información sobre un momento concreto, una colisión aislada, un ajuste fino en la distribución de la energía local. La mayoría se pierde en el mar estadístico, pero en conjunto componen un murmullo que prolonga la presencia de la luz, mucho más allá de la desaparición de las estrellas. Esta prolongación importa porque sugiere que el desvanecimiento no tiene un límite claro, sino un tramo largo en el que la luz se vuelve tan tenue que deja de ser un recurso estructurador para convertirse en simple acompañamiento. En esta situación, la noción de observador adquiere un carácter puramente hipotético. Cualquier forma de organización compleja necesita fuentes de energía concentrada para sostener sus procesos internos, y en este futuro extremo casi no existen diferencias de temperatura aprovechables. La energía restante se reparte de modo tan uniforme que ya no puede alimentar ciclos largos de construcción y mantenimiento. Aún así, desde un punto de vista conceptual, es posible contemplar la historia del universo como una narración en la que el tramo final se dedica a borrar lentamente los rastros de esa misma narración. La luz que durante miles de millones de años ha sido el principal mensajero entre regiones separadas se convierte en un susurro que casi no transporta contrastes. Los fotones ya no dibujan galaxias, ni revelan cúmulos, ni resaltan bordes de nubes de gas. Solo tiñen el espacio con un nivel minúsculo de luminiscencia fría. En esta imagen, cada porción de materia que alguna vez formó parte de una estrella de un planeta o de una nube brillante ha pasado por múltiples etapas de reorganización hasta acabar reducida a contribuciones casi anónimas dentro de un fondo indiferenciado. El universo ya no fabrica nuevas estructuras llamativas, sino que deja que las antiguas se disuelvan en esta mezcla homogénea. Ver el proceso de este modo ayuda a comprender que el enfriamiento cósmico no es tanto una caída como una relajación larga en la que los campos, las partículas y la radiación se acomodan en configuraciones que exigen cada vez menos cambios. La flecha del tiempo sigue presente, pero se percibe más en la certeza de que no habrá grandes giros argumentales que en la aparición de eventos nuevos. Cada intervalo de tiempo añade solo modificaciones marginales pequeñas, correcciones hacia estados más uniformes. A medida que esa relajación se profundiza, la última luz se reinterpreta como una serie de notas finales en una sinfonía que ha ido perdiendo intensidad, pero que nunca ha dejado de sonar. Las notas tempranas eran agudas y brillantes, llenas de contrastes. Las últimas son graves extendidas y tan suaves que se confunden con el silencio.
El universo que emerge de esta transición es un fondo extenso y casi inmóvil, donde la presencia de la luz ya no define estructuras, pero sí marca la huella residual de todo lo que ha ocurrido. Desde aquí el camino del relato puede girar hacia una contemplación más amplia de lo que significa que un cosmos completo pase de un estado encendido y dinámico a otro casi apagado, manteniendo siempre la misma base de leyes y el mismo tejido de espacio y tiempo, solo que cada vez más frío y cada vez más cerca de un equilibrio en el que la luz ya no guía, sino que apenas recuerda. En este tramo del relato, el universo puede verse como una biografía completa en la que las primeras páginas están llenas de luz y movimiento, y las últimas se escriben con trazos cada vez más suaves. Y en medio de esa biografía aparece un capítulo intermedio donde la temperatura aún permite contrastes y la luz sigue siendo protagonista. Desde la perspectiva de toda la historia cósmica, esta fase intermedia ocupa solo una franja relativamente estrecha, pero concentra la mayor parte de las estructuras visibles de las estrellas activas y de los procesos que dependen de diferencias claras de energía. La existencia de galaxias ricas en gas, de cúmulos brillantes y de fondos radiantes a frecuencias observables marca la cumbre de la capacidad del universo para organizar la materia alrededor de focos luminosos. A medida que la expansión continúa y el enfriamiento avanza, esa capacidad se reduce, pero el rastro de lo que ya se formó permanece durante largos intervalos, como si el cosmos guardara memoria de su fase más creativa. En este sentido, la edad actual pertenece a una estación cósmica comparable a una primavera tardía o a un verano suave, en la que los procesos constructivos todavía superan a los procesos puramente disipadores en muchas regiones. Las estrellas siguen haciendo los discos de gas, se reorganizan y la luz llena el espacio con historias codificadas en fotones que viajan durante millones de años. Más adelante la secuencia de estaciones se inclina hacia un otoño prolongado, en el que los nacimientos disminuyen y los restos fríos se acumulan hasta desembocar en un invierno muy largo, dominado por la oscuridad y el equilibrio térmico. Esta imagen importa porque muestra que el enfriamiento no es solo un descenso de temperatura, sino también un cambio en la manera en que el universo puede escribir nuevas estructuras sobre el lienzo del espacio y el tiempo. En las eras de alta temperatura, cualquier agrupación de materia se ve rápidamente perturbada por presiones intensas y por colisiones frecuentes, de modo que los objetos duraderos son raros. En la fase intermedia, la expansión ha suavizado esas condiciones y permite que surjan galaxias estables, estrellas de larga vida y mundos capaces de mantener entornos complejos durante miles de millones de años. Cuando el enfriamiento progresa más allá de ese punto, las reservas de energía concentrada se agotan y los procesos que podrían sostener nuevas formas de organización se quedan sin combustible. La diferencia entre estas fases puede compararse con la evolución de un incendio, que primero se propaga con violencia, luego se estabiliza en un fuego controlado que ilumina y calienta, y finalmente se reduce a brasas dispersas y a un calor difuso que apenas sirve para transformar nada. En el caso del universo, la luz que acompaña a cada fase cambia de carácter desde el resplandor intenso de las primeras emisiones hasta el fulgor discreto de las enanas rojas y de los restos calientes. La última luz se inscribe en esta secuencia como el eco muy tardío de todas las conversiones anteriores de materia en energía radiante. Cada fotón tardío lleva consigo una historia de diferencias de temperatura de colisiones o de caídas gravitatorias que en su momento alteraron el entorno. Sin embargo, cuando ese fotón se suma a un fondo ya saturado de señales dispersas, su contribución se vuelve casi indistinguible. El enfriamiento convierte así la historia luminosa del cosmos
en una colección inmensa de recuerdos superpuestos que ya no pueden separarse. Esta acumulación importa porque señala que el universo no pierde la energía que alguna vez tuvo, sino que la redistribuye hasta que deja de ser utilizable para crear nuevas formas. La energía sigue presente, pero se diluye en un mar estadístico en el que ninguna región destaca. Al contemplar este cuadro, la era actual aparece como un puente delicado entre un pasado demasiado caliente para sostener estructuras complejas y un futuro demasiado frío para generarlas de nuevo. Es una franja en la que la luz no solo existe, sino que organiza, modela y revela. Más adelante, la misma luz se limita a acompañar pasivamente el enfriamiento, sin capacidad para dirigirlo. Esta transición gradual ayuda a entender por qué la última luz que se desvanece tiene un carácter más melancólico que dramático. No se trata de un universo que se apaga de repente, sino de un escenario que va quedando sin actores capaces de improvisar escenas nuevas. La escenografía permanece, pero los focos ya no se encienden y los pocos resplandores que persisten son ecos de guiones escritos mucho antes. Desde esta visión amplia, el enfriamiento cósmico puede leerse como la forma en que las leyes físicas equilibran a lo largo de todo el tiempo disponible la tendencia a crear estructuras locales con la necesidad de repartir la energía de la manera más homogénea posible. El futuro muy remoto, casi sin contraste y sin luz estructuradora, no contradice las fases de máxima luminosidad, sino que las integra como etapas necesarias de una misma evolución. La última luz es entonces la firma final de ese equilibrio, la confirmación de que el viaje desde el calor concentrado hasta el frío distribuido se ha completado con una paciencia inmensa. En este punto del relato, el universo se parece a un recuerdo que se aleja lentamente, y la idea central de esta sección es que el desvanecimiento de la última luz también implica un desvanecimiento de las formas en que la realidad puede contemplarse a sí misma. Durante las eras de abundancia luminosa, la luz no solo revela estructuras, también hace posible que surjan sistemas capaces de registrar y organizar esa información, desde moléculas sensibles hasta instrumentos de observación avanzados. La presencia de gradientes de energía y de fuentes estables de radiación sostiene ciclos químicos complejos, climas variados y entornos donde la materia puede explorar configuraciones improbables. En esa fase, el universo no solo contiene luz, sino también miradas potenciales que la decodifican y la convierten en mapas, lenguajes o patrones de memoria. A medida que el enfriamiento progresa, estos entornos se vuelven menos frecuentes, y la historia de la luz cambia de énfasis. Pasa de ser el soporte de observadores a convertirse en un archivo mudo, a menudo inaccesible de eventos ya concluidos. Esta transición importa porque sugiere que la fase en la que el cosmos puede conocerse a sí mismo desde dentro es en comparación con la totalidad del tiempo disponible sorprendentemente breve. En el futuro muy lejano, cuando las últimas estrellas rojas apaguen sus núcleos y las fuentes de energía concentrada se reduzcan a restos extremos, las condiciones necesarias para sostener organizaciones complejas y duraderas resultan casi imposibles de mantener. Sin fuentes renovadas de baja entropía, cualquier intento de construir estructuras que piensen, recuerden o analicen termina enfrentándose a una falta de combustible insalvable. La luz que continúa existiendo en esas eras no desaparece, pero ya no sirve para alimentar largos procesos de análisis, ni para sostener redes de memoria estables. Se convierte en testigo silencioso de una actividad que ya no puede repetirse. Desde esta perspectiva, el desvanecimiento de la última luz puede interpretarse también como el cierre progresivo de la posibilidad de que el universo genere nuevos relatos internos sobre su propia historia.
En la fase luminosa, cada fotón que abandona una estrella o rebota en un planeta lleva consigo información que puede ser capturada a medida o transformada en conocimiento por estructuras organizadas. Más adelante, los fotones tardíos continúan portando información, pero no existe ninguna maquinaria compleja capaz de utilizarla. El archivo permanece, pero el lector se ha retirado. Este contraste importa porque vincula el enfriamiento físico con un tipo de enfriamiento narrativo en el que las tramas activas se van agotando. La biografía cósmica pasa de capítulos llenos de acontecimientos y de reorganizaciones a páginas en las que casi no suceden cambios significativos. El tiempo sigue avanzando, pero las diferencias que podrían escribirse como historia disminuyen. Las últimas luces visibles procedentes de restos calientes, colisiones tardías o radiación extremadamente tenue de agujeros negros en evaporación funcionan como líneas finales de ese libro, líneas que se extienden en grandes intervalos de silencio entre una y otra. El cosmos que emerge tras ese tramo final sigue obedeciendo las mismas leyes, pero carece de los recursos necesarios para construir nuevas capas de complejidad. En este escenario, cualquier observador hipotético que pudiera situarse en la era de la luz abundante vería su momento como una franja extraordinaria, un equilibrio frágil entre un pasado demasiado simple y un futuro demasiado uniforme. El hecho de que esa franja exista importa porque demuestra que dentro de un marco guiado por la entropía creciente, todavía hay margen para que surjan episodios de organización intensa y de luminosidad prolongada. La última luz que se desvanece es el recordatorio de que esos episodios tienen un final no por fallo de las leyes físicas, sino precisamente por su cumplimiento constante. En las escalas más amplias, el universo no distingue entre fases observadas y no observadas, entre épocas con memoria interna y épocas sin ella. Cada etapa es simplemente una configuración posible dentro del conjunto de historias que permiten las ecuaciones que gobiernan la materia y la energía. Sin embargo, desde dentro del relato, la existencia de una fase luminosa en la que la radiación permite que el cosmos se describa a sí mismo añade un matiz particular al enfriamiento. El desvanecimiento de la última luz no solo marca el cierre de los grandes procesos termodinámicos, también señala el final de las condiciones que hacían posible reconstruirlos en detalle. Más adelante, la energía continuará repartida de manera uniforme y silenciosa, pero ya no habrá nuevas síntesis, nuevos mapas ni nuevos relatos. En el tramo que sigue, el enfoque del relato puede desplazarse hacia una contemplación aún más amplia, en la que el enfriamiento se vea no solo como pérdida, sino como una forma de reposo final, en la que la energía deja de ser llamada una y otra vez a sostener contrastes y regresa muy despacio a un fondo casi indiferenciado, donde la luz ya no ilumina escenas nuevas, sino que acompaña cada vez más tenue el cierre completo de la biografía cósmica. En esta parte del viaje, la historia del universo se acerca a un tramo en el que el silencio casi completo se convierte en el escenario principal, y la idea central de esta sección es que incluso cuando la luz se atenúa hasta rozar la invisibilidad, sigue marcando el paso del tiempo como un latido muy lento. El enfriamiento cósmico ha suavizado ya casi todos los contrastes. Las grandes estructuras luminosas han desaparecido y los restos que sobreviven apenas producen destellos aislados separados por intervalos inmensos. La materia se distribuye en formas discretas y muy sencillas, y la radiación que recorre el espacio tiene energías tan bajas que ya no puede impulsar cambios profundos. Sin embargo, mientras existan fotones por fríos que sean la historia térmica del cosmos, continúa avanzando hacia un equilibrio cada vez más perfecto. Esta continuidad importa porque revela que el final no es una frontera clara, sino una aproximación asintótica
a un estado en el que ya casi nada distingue una región de otra. Desde una perspectiva amplia, cada etapa previa del universo puede verse como una manera distinta de gestionar la misma energía inicial, concentrándola en estrellas galaxias y procesos complejos para finalmente repartirla de forma homogénea. El tramo tardío que se describe aquí representa el momento en el que esa redistribución está casi completada. Los gradientes que quedan son tan débiles que apenas pueden sostener procesos organizados, y la luz que los acompaña es un reflejo tenue de esa tarea final de ajuste. En el paisaje de este futuro remoto, el espacio parece casi vacío, pero en realidad está lleno de ondas suaves y de partículas aisladas que mantienen un baile muy lento. Cada fotón, por modesto que sea, choca de vez en cuando con alguna partícula, cambia ligeramente de dirección o de energía y contribuye de esa manera mínima a la nivelación general. La imagen se asemeja a la de un lago inmenso, cuya superficie ha dejado atrás los grandes oleajes y conserva solo rizados pequeños, casi imperceptibles, que tardan enormemente en desaparecer. La última luz pertenece a estos rizados finales, a estas oscilaciones que persisten durante tiempos sin medida antes de fundirse del todo en la apariencia de quietud. Esta visión importa porque muestra que incluso en la etapa más fría, el universo conserva una dinámica interna, aunque sea extremadamente lenta y sutil. No hay un instante preciso en el que pueda decirse que la luz ha dejado de existir, del mismo modo que no hay un segundo exacto en el que un día soleado se convierta en noche profunda. El cambio ocurre de manera gradual, a través de una secuencia de tonos cada vez más apagados. En el caso del cosmos, estos tonos se corresponden con frecuencias cada vez más bajas, longitudes de onda cada vez más largas y energías cada vez menores. La escala temporal crece en la misma dirección, cada ajuste requiere más tiempo que el anterior, cada intercambio de energía se vuelve más raro. El resultado es un universo que, visto desde cualquier punto de su propia extensión, parece casi congelado. Esta casi inmovilidad tiene un matiz sereno cuando se contempla como culminación de una larga historia. Las eras de luz intensa y de gran actividad han permitido que la materia explore muchas configuraciones posibles, desde nubes calientes hasta mundos sólidos y sistemas complejos. El enfriamiento no borra esa historia, pero la deja inscrita en la distribución final de la energía y en la composición de las partículas que sobreviven. Cada fotón tardío lleva en su frecuencia diminuta un rastro de transformaciones pasadas, aunque ninguna estructura organizada pueda ya interpretarlo. La última luz es en ese sentido una forma de memoria sin lector, una memoria que se disuelve muy lentamente en el fondo. Desde aquí la biografía del universo se percibe como un arco completo, que va del brillo intenso a la penumbra casi total, sin perder nunca la coherencia de sus leyes. El silencio térmico que se aproxima no contradice el ruido luminoso del principio, sino que lo incluye como parte de un proceso de equilibrio a gran escala. En las secciones siguientes, el relato puede permitirse detenerse en esta quietud final, explorando cómo se siente un cosmos casi apagado cuando se mira desde la perspectiva de toda su historia previa, y cómo la desaparición de la última luz no se vive como una caída brusca, sino como una llegada lenta a un descanso en el que la energía deja de ser empujada hacia nuevos contrastes y se acomoda por fin en un fondo estable y frío. En esa imagen final el universo parece suspirar con una calma profunda, como si tras una vida entera de cambios intensos se dejara caer sobre una superficie tranquila. Nada rompe ya ese reposo, salvo vibraciones diminutas que no llegan a construir formas nuevas, y precisamente por eso el paisaje adquiere un tono de paz duradera,
que cierra con suavidad la larga historia del enfriamiento. En este tramo avanzado del relato, el universo ha recorrido casi todo el arco de su biografía termodinámica, y la idea central de esta sección es que el enfriamiento extremo convierte al cosmos en un fondo tan uniforme que lo extraordinario ya no es el cambio, sino la persistencia serena. La mayor parte de la materia ha pasado por estrellas restos compactos y procesos de reorganización, y la energía luminosa ha sido emitida, absorbida y redistribuida en incontables ocasiones. Lo que queda ahora es un tejido muy diluido de partículas y fotones fríos, donde las diferencias de temperatura son tan pequeñas que apenas pueden registrarse como algo más que fluctuaciones estadísticas. La luz ya no dibuja galaxias ni marca fronteras entre regiones densas y regiones vacías. Se limita a acompañar de manera casi invisible un espacio que se expande y se enfría de forma monótona. Esta situación importa porque representa el punto en el que el impulso creador de estructuras alimentado durante eras por gradientes de energía se ha agotado casi por completo. En la historia larga del cosmos, la fase de luz abundante aparece como un episodio en el que la energía disponible se organizó en formas complejas, desde estrellas azules fulgurantes hasta mundos sólidos y atmósferas variadas. Más tarde, esos mismos recursos se dispersaron primero en brasas rojas y luego en destellos extremos alrededor de agujeros negros. Ahora el escenario ha cambiado, los mecanismos que concentraban energía se han debilitado tanto que casi nada puede separarse del fondo. El universo se asemeja a una niebla inmensa, fría y uniforme, donde cada región contiene una mezcla parecida de partículas y radiación tenue. La última luz pertenece a esta niebla ya sin focos brillantes y está compuesta por fotones de longitud de onda tan grande que atraviesan enormes distancias sin dejar huellas claras. Desde una perspectiva conceptual, este estado avanzado ilustra cómo las mismas leyes que permitieron la construcción de estructuras también impulsan a largo plazo su disolución en configuraciones estadísticamente dominantes. La entropía ha alcanzado valores enormes y cualquier intento espontáneo de crear un nuevo orden duradero se enfrenta a probabilidades minúsculas. En la práctica, esto significa que el universo ya casi no ofrece escenarios para historias nuevas. Conserva en cambio una colección difusa de recuerdos físicos incrustados en la distribución final de energías y partículas. Cada fotón frío que aún viaja es el eco lejano de un evento concreto, una transición atómica, un choque remoto, la evaporación de un agujero negro. Sin embargo, al mezclarse con un número inmenso de ecos similares, su mensaje se diluye hasta perder originalidad. La luz sigue existiendo, pero ha dejado de ser mensajera reconocible para convertirse en parte inseparable del murmullo de fondo. Esta transformación importa porque sugiere que el fin térmico del universo no borra lo ocurrido, sino que lo dispersa hasta hacerlo irreconocible. El cosmos avanza hacia un tipo de equilibrio en el que toda diferencia apreciable se ha suavizado y la presencia misma de la luz es apenas una vibración residual demasiado débil para ordenar. Visto desde el conjunto de la biografía cósmica, este final frío permite reinterpretar el camino completo como una gran relajación similar a la de un objeto caliente que se enfría lentamente hasta adoptar la temperatura de su entorno, solo que en una escala que abarca todo el espacio y todo el tiempo. En las eras iniciales, la diferencia entre el calor concentrado del origen y la posible temperatura de equilibrio era enorme, y eso dejaba margen para la aparición de innumerables estados intermedios. Cada estado intermedio correspondía a nuevas maneras de combinar materia y energía, galaxias, que nacen estrellas que giran mundos que solidifican patrones que se repiten. Al aproximarse al final, el margen restante se estrecha y los estados posibles se parecen cada vez más entre sí.
El descenso de la temperatura ya no abre caminos hacia formas novedosas, solo ajusta pequeños detalles en un cuadro casi completo. Para un observador hipotético, este tramo se asemejaría a un invierno cósmico tan prolongado que ninguna estación posterior podría distinguirse de la anterior. El cielo carecería de puntos de referencia brillantes y el paso de millones de años resultaría tan discreto que la noción misma de cambio perdería su fuerza intuitiva. Todo movimiento significativo sucedería en escalas descomunales de tiempo, como si el universo respirara una vez cada incontables eones con un pulso casi imperceptible. En esa respiración lenta, la luz remanente actuaría como un susurro tenue que confirma simplemente que el tejido del espacio sigue ahí y conserva un mínimo de actividad. La última luz se asocia entonces a estas correcciones mínimas, a esas oscilaciones finales que acomodan el universo en un reposo casi absoluto. En los tramos siguientes del relato, esa imagen de reposo se fortalecerá, mostrando cómo, una vez agotadas las grandes oportunidades de cambio, el cosmos se mantiene en una quietud prolongada, donde la luz ya no ilumina escenas, sino que marca con un hilo casi imperceptible la continuidad de un tiempo que se extiende más allá de la propia historia luminosa que lo hizo visible. El universo en las etapas más tardías de su enfriamiento se parece a un libro casi cerrado, en el que solo quedan algunas páginas finales por asentarse, y la idea central de esta sección es que ese cierre no borra lo escrito, sino que lo deja reposar en un estado de quietud profunda. Tras la larga historia de expansiones, colapsos, explosiones y destellos, el cosmos adopta una forma en la que las variaciones son tan pequeñas que solo se perciben como un fondo de vibraciones suaves. La temperatura ha descendido hasta valores cercanos al cero absoluto. La materia ha abandonado casi por completo las estructuras complejas y la luz se ha extendido de tal modo que ya no dibuja figuras reconocibles. En este paisaje lo que domina no es la ausencia total, sino una presencia muy tenue que se mantiene sin sobresaltos. La energía aún existe, pero está repartida en un número tan grande de grados de libertad que ninguna región destaca sobre las demás durante periodos significativos. Esta homogeneidad importa porque representa el punto de llegada natural de un universo regido por leyes que favorecen la dispersión progresiva. Cada estrella que brilló, cada galaxia que giró, cada explosión que iluminó brevemente un rincón del espacio, contribuyó a este resultado final transformando energía concentrada en radiación y calor que luego se repartieron por todas partes. La última luz pertenece a ese tramo final del viaje, un tramo en el que los fotones todavía cruzan el vacío, pero ya no sostienen ciclos activos de construcción. Funcionan más bien como un eco, como la resonancia prolongada de procesos remotos que han concluido hace tiempo. El enfriamiento extremo no implica que la actividad desaparezca por completo, sino que la actividad restante se desarrolla en escalas tan lentas y tan suaves que pierden relevancia frente al conjunto. En términos termodinámicos, el sistema cósmico se aproxima a un estado en el que casi todos los caminos posibles han sido explorados y la energía se distribuye de forma compatible con la máxima entropía. En ese estado, cualquier desviación local hacia una mayor organización resulta estadísticamente desfavorecida y dura muy poco en comparación con los enormes intervalos temporales disponibles. Esta situación ofrece un contraste intenso con las eras en las que la luz estructuraba galaxias y calentaba mundos. En aquellos periodos, pequeñas diferencias en las condiciones iniciales podían amplificarse y dar lugar a configuraciones muy diversas. Más tarde, el propio enfriamiento fue limando esas diferencias como una corriente lenta que pule las aristas de una roca hasta dejar una superficie lisa. Ahora, en la etapa casi final, la luz que persiste se integra en esa superficie lisa,
sin esculpir nuevos relieves. La mirada conceptual que recorre toda la biografía del universo ve en este desenlace una forma de equilibrio largo, un descanso en el que la energía deja de estar constantemente convocada a transformarse. El cosmos ha atravesado ya su fase de mayor dinamismo, ha multiplicado formas y ha permitido episodios de gran complejidad, y el enfriamiento actúa como una invitación a dejar de producir cambios visibles. Esta invitación no surge de una decisión, sino de la misma estructura de las leyes físicas, que hacen natural la transición desde estados con fuertes gradientes hacia estados en los que esos gradientes desaparecen. En ese sentido, el apagamiento de la última luz no tiene el tono de una catástrofe, sino el de una conclusión paulatina. Se parece más a una brasa que pierde incandescencia mientras se iguala con la temperatura del aire que a una lámpara que se rompe de golpe. El universo que resulta de esta larga igualación es silencioso, homogéneo y frío, pero al mismo tiempo está lleno de la memoria dispersa de todo lo que ocurrió antes. Cada fotón frío que todavía existe, cada partícula aislada que flota en el vacío, es heredera de una cadena de eventos que se remonta a las fases más tempranas. La última luz se convierte así en la firma tenue de esa herencia, una firma que persiste incluso cuando ya no puede ser leída. Contemplar este desenlace desde la totalidad del arco narrativo permite ver el enfriamiento cósmico como una respiración completa, una inhalación inicial de concentración extrema, seguida por una exhalación larguísima de expansión, enfriamiento y dispersión. En la parte final de esa exhalación, el aire ya se ha repartido por todo el entorno y apenas se aprecian movimientos nuevos. El universo de manera análoga ha extendido su energía hasta que solo quedan diferencias minúsculas que se corrigen lentamente. Cuando la última luz se desvanece, lo que se alcanza no es un vacío sin historia, sino un estado de reposo que contiene de forma muy diluida la huella de todo lo que brilló. Desde este descanso, el relato puede comenzar a prepararse para su cierre, dejando claro que el viaje desde el calor intenso hasta el frío uniforme ha seguido un hilo continuo y que el silencio final no es un borrado, sino la consecuencia natural de haber desplegado todas las posibilidades luminosas que las leyes del cosmos permitían. En las etapas casi finales del enfriamiento cósmico, el universo ofrece una imagen que invita a una reflexión más amplia sobre el sentido de todo el recorrido, y la idea central de esta sección es que la historia de la luz desde su surgimiento hasta su desvanecimiento revela tanto la creatividad de las leyes físicas como su tendencia al descanso. Al comienzo, un estado extremadamente caliente y denso concentra la energía de manera intensa, y esa concentración impulsa una expansión rápida que abre espacio para todas las transformaciones posteriores. Con el paso de los eones, la materia se agrupa en galaxias, estrellas y mundos, y la luz se convierte en el hilo conductor que une lugares distantes, transportando información y energía a través del vacío. Durante esa fase, el cosmos desarrolla una riqueza de formas que van desde nubes turbulentas hasta estructuras organizadas de enorme sutileza. Más tarde, el mismo proceso de expansión y dispersión que permitió esa diversidad empieza a suavizar las diferencias y el fuego brillante se transforma en brasas, después en chispas aisladas y finalmente en un resplandor tenue repartido casi por igual. Esta trayectoria importa porque muestra que el universo no se limita a permanecer en un solo estado. Explora un abanico completo de posibilidades desde el exceso de calor hasta la casi total uniformidad. La luz actúa como protagonista en este arco, primero encendiendo escenas intensas y luego acompañando con discreción el descenso hacia la calma. Cada fase tiene su papel y ninguna puede entenderse sin las demás. El esplendor de las galaxias activas no tendría significado sin el contraste de la oscuridad que las rodea,
del mismo modo que la quietud final no puede apreciarse sin el recuerdo de la agitación anterior. Visto así, el enfriamiento cósmico se parece a una larga melodía que comienza con notas muy altas y termina en un murmullo grave que se desvanece. La última luz forma parte de ese murmullo y cierra la melodía sin romper su continuidad. Desde el punto de vista de la física, esta historia está guiada por principios sencillos que se repiten a distintas escalas. La energía tiende a repartirse, la entropía tiende a aumentar, los gradientes se suavizan. Sin embargo, la forma concreta que adopta ese reparto es sorprendentemente rica. En la fase luminosa, las mismas reglas que conducirán al descanso permiten primero la aparición de complejidad de estructuras capaces de almacenar información y de reciclar energía una y otra vez. Más adelante esas estructuras pierden territorio frente a la homogeneidad, pero su existencia demuestra que el camino hacia el equilibrio no es monótono, sino que pasa por regiones llenas de matices. La fase intermedia en la que abundan las estrellas y la luz organiza el entorno puede verse como un paréntesis extraordinario en la vida del universo. No dura para siempre, pero tampoco es un accidente sin importancia. Al contrario, representa un capítulo en el que la energía concentrada se despliega en formas visibles y en procesos que dejan huellas profundas en la composición de la materia y en la distribución posterior de la radiación. Cuando esas formas desaparecen, los elementos que produjeron permanecen esparcidos por el espacio, mezclados en la niebla fría que caracteriza las eras finales. La última luz que se desvanece es en cierto modo la firma de que ese despliegue ha concluido. La perspectiva de un futuro frío y casi vacío puede parecer austera, pero también contiene una serenidad peculiar. El universo no llega a ese estado mediante una interrupción brusca, sino a través de una secuencia de pasos que respetan sus propias reglas desde el principio hasta el final. Cada transformación, desde una supernova hasta la evaporación lenta de un agujero negro, es una pieza de ese recorrido. Pensada así, la oscuridad final no contradice la existencia de etapas brillantes, sino que las recoge en una síntesis silenciosa. La energía que alguna vez estuvo concentrada en estrellas azules en discos calientes y en explosiones breves, permanece presente solo que distribuida en formas que ya no destacan. La luz deja de formar haces definidos y se convierte en un fondo común que baña todos los rincones por igual. Este desenlace permite contemplar el universo como una historia completa, con un inicio intenso, un desarrollo fértil y un cierre pausado. En la fase luminosa la realidad se hace visible y legible. En la fase fría esa visibilidad se diluye, pero la coherencia del relato se mantiene. El enfriamiento extremo y el desvanecimiento de la última luz no presentan un final abrupto, sino una llegada gradual a un estado de reposo en el que la energía deja de ser convocada a reconstruir nuevas escenas. El cosmos ha desplegado sus posibilidades luminosas y tras hacerlo reposa. Esta imagen importa porque sugiere que la historia del universo puede entenderse no solo como una serie de eventos físicos, sino también como una forma de transición desde la agitación hacia la calma. La luz en ese marco es la manifestación visible de esa transición. Aparece donde hay gradientes fuertes y desaparece cuando esos gradientes se han agotado. La etapa en la que todavía existen estrellas y paisajes iluminados ocupa un lugar privilegiado en la cronología, pero no agota el sentido de la biografía cósmica. Las etapas finales silenciosas y frías completan el dibujo al mostrar hacia dónde apuntan a largo plazo las mismas leyes que hicieron posible todo lo anterior. La última luz que se desvanece cierra el círculo y deja al universo en un estado que ya no necesita transformarse para cumplir lo que esas leyes dictan. En el tramo siguiente, el relato puede terminar de acercarse a esa quietud definitiva,
explorando cómo se siente ese reposo cuando se lo contempla desde la totalidad del viaje que comenzó en el calor intenso y terminó en la penumbra casi perfecta de un cosmos en equilibrio. En la recta final de este viaje narrativo, el universo se presenta como un escenario inmenso donde casi todo ha quedado resuelto, y la idea central de esta sección es que la desaparición de la última luz marca un cierre suave más que un corte brusco. A lo largo de las eras, la energía se ha concentrado y dispersado en innumerables formas, construyendo estrellas, galaxias, mundos y estructuras complejas, para después diluirse en un fondo frío y uniforme. Ahora el panorama está dominado por una calma extensa, en la que las diferencias de temperatura y densidad son tan discretas que apenas sostienen cambios perceptibles. La luz que persiste se estira hasta longitudes de onda gigantescas, pierde casi toda capacidad de encender procesos nuevos y se integra en un murmullo térmico que acompaña sin sobresaltos la expansión continua del espacio. Esta imagen importa porque resume el arco completo de la biografía cósmica, un comienzo comprimido y ardiente, una fase luminosa rica en contrastes y un final donde la energía descansa casi por igual en todas partes. En este desenlace, la última luz es menos un foco concreto y más una frontera difusa, una franja de tiempo en la que los fotones aún existen, pero han dejado de ser arquitectos del paisaje. Cada uno recorre distancias inmensas, casi sin interacción, como si el universo le ofreciera un corredor interminable en el que nada reclama su energía. Con cada encuentro raro que aún se produce una fracción mínima de orden, se transforma de nuevo en calor repartido y la entropía da otro paso hacia valores aún más altos. El resultado es un estado en el que la física sigue actuando, pero lo hace sobre un escenario que ya casi no cambia. Este estado importa porque muestra que la misma tendencia que permitió la construcción de formas complejas también conduce hacia un reposo profundo. Bajo las mismas leyes que guiaron la formación de galaxias y estrellas, el cosmos termina pareciéndose a una superficie lisa sobre la que las ondulaciones se han reducido a matices. La luz deja de ser protagonista y se convierte en un componente más del fondo inseparable de la mezcla general de energía. Desde una mirada que abarca todo el arco temporal, esta transición puede verse como una exhalación completa. El universo ha inspirado orden al concentrar energía en focos luminosos y ha expirado desorden al dispersar esa energía por todo el espacio. La desaparición de la última luz señala el final de ese ciclo de respiraciones cósmicas. Más allá de este punto, el tiempo puede seguir extendiéndose, pero ya casi no introduce novedades. El cuadro ha quedado fijado en una combinación de partículas frías y radiación tenue que apenas cambia de un tramo a otro. La historia visible ha concluido no porque falten leyes que la sostengan, sino porque esas leyes han llevado la distribución de la energía hasta un equilibrio estable. Este equilibrio posee una serenidad especial. El universo no necesita apagarse por completo para alcanzar un descanso. Le basta con llegar a un estado en el que la luz ya no delimita estructuras ni sostiene procesos creativos. La energía que alguna vez se organizó en estrellas azules intensas, en nebulosas brillantes, y en discos incandescentes se encuentra ahora repartida en vibraciones mínimas que llenan el espacio de forma homogénea. La última luz en este contexto es la señal de que esa redistribución se ha acercado todo lo posible a su límite natural. En la memoria difusa de este estado final permanecen todas las fases anteriores, el calor del origen, el esplendor de las galaxias activas, el dominio de las enanas rojas, la era de los restos compactos y la evaporación lenta de los agujeros negros. Ninguna de esas etapas queda borrada. Todas contribuyen a la configuración presente, aunque lo hagan de manera tan repartida
que ningún rastro puede distinguirse por separado. Contemplar este desenlace como parte del relato completo permite ver el enfriamiento cósmico no solo como una pérdida de luminosidad, sino como la culminación de un proceso de equilibrio a gran escala. El universo ha explorado sus posibilidades de luz y estructura y al final las integra en un fondo tranquilo. Cuando la última luz se desvanece, lo que queda es un cosmos silencioso, frío y coherente, en el que la energía descansa sin ser llamada a crear nuevas escenas. Esa quietud no niega lo que ocurrió antes, sino que lo abraza como si el propio espacio guardara en su vastedad la huella invisible de todo lo que brilló alguna vez. En esa quietud duradera, el tiempo sigue corriendo, pero su paso se percibe solo en ajustes minúsculos, casi invisibles, sobre un sistema que ya ha encontrado su forma más probable. La luz que queda atraviesa este escenario como un eco lejano demasiado débil para encender procesos nuevos, pero suficiente para recordar que la energía no desaparece, solo cambia de estado y se reparte. Así se completa la historia de un universo que nació radiante y termina reposando en una penumbra estable. En la fase más silenciosa del cosmos todo parece haberse asentado en una calma inmensa, y el relato se desliza también hacia un reposo suave. El universo sigue ahí extendido más allá de cualquier medida cómoda, lleno de energía fría y repartida, sin focos intensos ni explosiones repentinas. Lo que alguna vez fueron galaxias luminosas, cúmulos vivos y estrellas azules resplandecientes, se ha transformado en una mezcla uniforme de partículas y fotones tenues, como si la realidad entera hubiera bajado el volumen hasta quedarse en un susurro casi continuo. La historia de la luz, desde su brillo inicial hasta su desvanecimiento final, permanece inscrita de forma muy difusa en ese fondo, como un recuerdo que ya no necesita ser contado en voz alta. El enfriamiento cósmico ha llevado a la materia por caminos largos, desde el calor concentrado del origen hasta este equilibrio frío en el que casi nada compite por destacar. En ese escenario, cada punto del espacio se parece mucho a cualquier otro, y el tiempo ya no trae grandes giros, solo ajustes pequeños que se pierden en la inmensidad. El universo descansa, y en ese descanso conserva de manera dispersa la huella de todo lo que brilló, giró y se transformó. La última luz se ha diluido en el fondo, pero su viaje ha completado el ciclo que las propias leyes físicas dibujan desde el principio. Así la biografía cósmica llega a un cierre tranquilo, sin estrépito, como una respiración que se alarga y se aquieta. El espacio permanece, la energía permanece, pero ya no hay necesidad de nuevos contrastes, ni de escenas luminosas. Solo queda una penumbra estable y serena, en la que el universo parece haber encontrado por fin una forma de descanso duradero.